A ver, la historia del jardín de Adán y Eva. Casi todo el mundo cree que se la sabe, ¿verdad? Pero, ¿y si debajo de la superficie de este relato tan conocido se escondiera en realidad un código sobre nuestra propia identidad? Bueno, pues hoy nos vamos a sumergir de lleno en Génesis capítulo 2 para intentar descifrar precisamente eso. Y claro, la primera pregunta que salta a la vista es, ¿estamos leyendo una especie de crónica histórica, un relato literal y preciso de nuestros orígenes? ¿O quizá es otra cosa? ¿Se trata más bien de una alegoría poética, una obra de arte literaria, pensada para transmitir verdades profundas sobre la condición humana? Pero aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. ¿Y si no tuviéramos que elegir? ¿Y si Génesis 2 fuera ambas cosas a la vez y algo más? ¿Un código, un mapa, deliberadamente escrito para revelar nuestro propósito más fundamental? Para descifrar este código tenemos que ponernos en modo arqueólogo. Hay que mirar más allá de las traducciones modernas y escuchar el eco de las palabras originales en hebreo. Es como limpiar el polvo de un artefacto antiguo para revelar el diseño que hay debajo. Porque a primera vista la historia puede parecer sencilla, casi infantil, pero las palabras hebreas originales, ahí se esconde una capa oculta de poesía y un significado brutal. Las traducciones nos dan el porqué, pero es el hebreo el que nos muestra el cómo y el porqué con una riqueza que, de verdad, es asombrosa. Mirad esto porque es sencillamente brillante. El ser humano, Adán, es formado del suelo, Adamá. Adán de Adama. Esto no es una coincidencia, ¿qué va? Es un juego de palabras deliberado, intencionadísimo. El texto nos está gritando, literalmente, nuestra conexión fundamental con la Tierra. Somos, en esencia, seres terrenales. Pero ojo, que como veremos en un momento, esa es solo la mitad de la historia. Y esa poesía lingüística no para. La mujer, Isha, es tomada del hombre Ish. Sus nombres no es que solo se parezcan, es que son un eco perfecto, una pareja inseparable que subraya una misma esencia compartida. El texto no los presenta como dos extraños, sino como dos piezas que se complementan para formar un todo. Y aquí va un detalle que para mí lo cambia todo. En Génesis 1 Dios barra, que es crear algo de la nada, un acto de poder cósmico, ¿no? Pues aquí, en este capítulo, el verbo es yatsar, y yatsar significa formar, modelar, como un alfarero que mete las manos en la arcilla. La imagen cambia por completo, ya no es un decreto a distancia, sino un acto íntimo, personal, artesanal. Es un creador que literalmente se mancha las manos. Vale, con estas claves lingüísticas ya en la cabeza, vamos a la siguiente capa del análisis, porque la forma en que cada uno ensambla estas piezas depende muchísimo de la lente con la que se mire, y claro, esas lentes nos llevan a conclusiones radicalmente distintas. A primera vista, es innegable que Génesis 1 y Génesis 2 parecen contar la historia de maneras diferentes. El orden de los acontecimientos, el estilo de la narración, hasta el nombre que se usa para Dios, todo cambia. Y esto, claro, ha generado un debate de siglos. ¿Son dos capítulos de una misma historia o son dos relatos distintos que se han tejido juntos? Pues básicamente hay dos grandes respuestas a esa pregunta, como vemos en esta tabla. Por un lado, tenemos la visión armonizada, muy defendida por guías como la Biblia de Estudio MacArthur. Sostiene que Génesis 2 es simplemente un zoom, un primer plano súper detallado de lo que pasó el sexto día en Génesis 1. Es una sola narración, un solo autor. Pero por otro lado está la visión crítico-histórica, la que se estudia en lugares como Oxford. Esta propone que lo que tenemos delante son dos relatos de orígenes diferentes, uno de la tradición sacerdotal y otro de la yavista, que se compilaron de forma magistral mucho después. Y cada uno, claro, con su propio enfoque teológico. Esta cita de la Biblia de Estudio MacArthur lo resume a la perfección. Desde este punto de vista no hay ninguna contradicción, solo es un cambio de escala. Un relato nos da la panorámica general de la creación y el otro nos mete de lleno en los detalles del momento cumbre, nuestra propia llegada a la escena. Y el punto clave es este. Esto no es un simple debate para teólogos en una torre de marfil. La lente que se elija, una historia o dos, cambia por completo el mensaje que se extrae. Afecta a cómo se entiende la autoridad del texto, la naturaleza misma de la humanidad y, en última instancia, toda la historia de la salvación. Bueno, pues ahora vamos a ampliar el zoom. Porque la historia de Adán en el jardín no es un evento aislado que se queda en Génesis y ya está. No. Es la nota fundamental de una melodía que resuena a lo largo de toda la Biblia. Un eco que viaja desde el primer libro hasta el último.
Es como una gran sinfonía bíblica en 3 actos, como vemos aquí. Acto 1, el primer Adán en Génesis, que nos representa a todos, a toda la humanidad, en ese jardín con todo su potencial y su caída final. Acto 2, el segundo Adán. Este es un concepto que el apóstol Pablo desarrolla en Romanos y en 1 Corintios, presentando a Cristo no solo como un salvador, sino como el inicio de una nueva humanidad, una nueva creación. Y por último, el gran final, acto 3, el paraíso restaurado en Apocalipsis, donde el árbol de la vida, ese mismo que se perdió en Génesis, vuelve a aparecer en el centro de todo. Es un cierre de círculo absolutamente perfecto. Así que, en definitiva, la historia de Génesis 2 no es solo el principio, es que prepara el escenario para toda la narrativa bíblica de pérdida, redención y restauración. El principio no solo nos informa del final, es lo que le da todo su sentido. Y todo esto, como es lógico, nos trae de vuelta a nosotros. ¿Qué nos dice este código antiguo, ahora que hemos explorado sus capas, sobre las preguntas más profundas que nos hacemos hoy en día? Pues resulta que nos habla de forma muy directa sobre nuestra identidad, esa dualidad fascinante de ser polvo, Adamá, y al mismo tiempo tener el aliento divino, como dice el Salmo 8, un poco menor que los ángeles. Nos habla de la dignidad del trabajo. El mandato de cultivar y cuidar no es un castigo, es nuestro propósito original. Sobre las relaciones, estamos diseñados para una conexión brutalmente profunda, una unión tan íntima que el texto la llama una sola carne y que luego se convierte en el modelo para el matrimonio en sitios como Efesios 5. Y claro, nos habla de propósito y de responsabilidad, una vida de comunión, sí, pero con el gran honor de la libertad de elección y sus enormes consecuencias. Al final, después de todo este viaje, nos damos cuenta de que Génesis 2 es muchísimo más que una historia antigua sobre un jardín. Es un espejo que refleja verdades eternas sobre lo que significa ser humano, nuestra dignidad, nuestro anhelo de conectar y nuestro lugar en el gran diseño del universo. Lo que nos deja con una última pregunta, que es potente. Si aceptamos que el jardín es el arquetipo de la comunión perfecta, con el Creador, con los demás, con el mundo, la verdadera cuestión que nos plantea este texto no es solo qué pasó entonces, sino cómo podemos cultivar ese jardín en nuestro mundo, aquí y ahora.